a través de la plataforma. Mi nombre es Elvis Pumayauli, ¿no? Congrego en la Iglesia Nueva Vida, que está en la portada 3 del pastor Irineo López. Y ya en el seminario tengo ya por lo menos como 4 meses estudiando ya, por lo menos. Qué Y bueno, qué bueno. una gran bendición para mí, ¿no? Y la enseñanza. Qué bueno, gloria a Dios. Sí, es una bendición que Dios invierta en nosotros, ¿no? Conocimiento para poder servirle al Señor con mucho más eficacia. Sí, eso es muy bueno de parte de Dios. Bien, hermano Raúl, buenas noches. Está allí, hermano Raúl. Buenas noches, Raúl. Está tu audio en... Muy buenas noches, amado hermano pastor. Primero Hola. agradeciendo, ¿me copia? Amén. Sí, te escuchamos Gloria, fuerte y claro. gloria a Cristo. Eh, Primeramente agradeciendo a Dios y enseguida saludándole también a usted, hermano siervo de Cristo Jesús, y a todos mis hermanos que en este momento están conectados en este estudio maravilloso que es mi primera vez. Yo congrego en la Iglesia Asambleas de Dios del Perú por Lucanas, Ayacucho. Agradezco bastante a Dios por darme la oportunidad de poder entrar a este estudio, amado hermano pastor, y saludarles también a todos nuestros hermanos por Lima y por diferentes lugares en la cual hoy están conectados. Gloria a Cristo. Bienvenido, bienvenido. Mire cómo, bienvenido, sí, unos aplausos. Cómo la conectividad del Internet nos hace tan cercanos, ¿verdad? Nos hace bien cercanos. Bien, hermana Nelly, buenas noches. Pastor, buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos. Yo me congrego Cristo Rey de Gloria Musa y yo voy llevando, no me acuerdo cuántos cursos, pero estoy aprendiendo recién y le agradezco al Señor. Amén, pastor. Amén, amén. Vamos a ir entonces lento, lento, pero seguro. Hermano Amén. Pastor Tomás, después de tiempo. Buenas noches, Pastor Tomás, ¿cómo está? Tomás Vivaz, Vitanzo. ¿Estás con audio, con cámara? No, para la próxima, pastor. Solamente con audio. Ok, buenas noches. Que Dios le bendiga y a todos los hermanos que están participando en este estudio. Bueno, a mí también me da gusto de seguir preparándome para poder trabajar en la obra de Dios. Para eso nos ha llamado a todos nosotros. Gracias, pastor. Bien, buenas noches. Hermana Flor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, buenas noches. Allá, está cerca a Arcángel, ¿no? Porque No, pastor. No, pastor. Estoy en Huacho, pastor, trabajando el día de hoy. Ah, mira, ve. Pero, bueno, saludando a todos nuestros hermanos. Y bueno, para los que no me conocen, asisto a la iglesia Cristo el Rey de Gloria. Amén, sí, sí, sí sabemos. Hermana Flor, buenas noches, la conectividad, pero ya estamos ahí conectándonos un poco mejor. ¿A quién, hermana Zulma, Rubí Santos, buenas noches? ¿Puedes conectar tu audio, tu cámara o solo audio?
Pastor, buenas noches hermanos, que Dios me los bendiga. Me encuentro ahorita en Puerto Maldonado, soy por Madre de Dios, aquí en la iglesia por Boca Amigo. Acá en una iglesia en la Asamblea de Dios, es un poco lejos de la ciudad, pero estamos ahí trabajando por la gracia del Señor. Amén. Mira cómo nos acerca el Señor aún, a pesar de que estamos lejos, ¿verdad? Muy bien. Jair, buenas noches. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Ujú. Bueno, mi nombre es Yair. Asisto a la iglesia de Musa, de Cristo Rey de Gloria, como mis otros hermanos también me dijeron. Y bueno, estoy feliz, ¿no? de poder estar en esta clase y por la gracia de Dios que nos permite estudiar, poder hacerlo, ¿no? Mientras haya tiempo, ya que todo esto que vamos a aprender va a ser para mayor excelencia en el servicio de la obra de Dios, ¿no? Más adelante. Y bueno, nada, bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Buenas noches, buenas noches. Hermana Amalia, buenas noches. Pastor, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermana Amalia. ¿Por dónde está hermana Amalia? Bendiciones a todos que están ahí. Estoy acá, pastor. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Nueva Puerta Vía del Cielo en Cieneguía. Claro, Cineguilla, estamos acá cerca. Sí, entonces, igual acá nomás, no ningún lugar de provincia. Bien, buenas noches con todos. Entonces, algunos ya tienen avanzados cursos en el seminario, algunos están iniciando, así que vamos a tratar de ser parciales, ¿no? Para poder dar el curso de manera que todos puedan aprovecharlo. Vamos a empezar entonces. Bien. Entonces, el curso se llama Teología Propia, ¿no? Pero vamos a ver de dónde sale esta palabra. No hay que sorprendernos, ¿ah? Las cosas que vamos a estar hablando. Hay que tomarlo como información, ¿no? Hay que digerirlo poco a poco. A ver, para empezar, vamos a hacer una breve introducción a la palabra teología, ¿no? La palabra teología viene de una voz griega, ¿no? La palabra theos, que significa Dios, y la palabra logos, que significa estudio o tratado. Entonces, la palabra teología significaría el estudio de Dios. Sin embargo, esta palabra proviene de una voz griega, o sea, viene de la cultura griega. Y los griegos usaban esta palabra para hablar, no del Dios cristiano, como nosotros lo hacemos, sino que ellos usaban esta palabra teos para hablar de sus dioses, ¿no? Entonces, en realidad esta palabra teología en general significa el estudio de Dios y de otras entidades de otras religiones. Es una palabra, es un término general, ¿no? Abarca a estudiar la teología de todas las culturas, ¿no? Pero en el sentido cristiano tiene que ver con el estudio del Dios cristiano, ¿no? Pero los griegos lo usaban para hablar de sus dioses, ¿no? De los dioses griegos. Vamos a ir poco a poco acá. Acá. Entonces, la teología tendría que dividirse en dos ramas generales, ¿ya?
en dos ramas generales. Una, que es la teología étnica o naturalista, y hay una teología cristiana. Entonces, vamos a dividir en dos: teología, estudio de Dios en general. Nosotros como cristianos, pues estudiamos el estudio del Dios de la Biblia, ¿no? Del Dios cristiano y todo lo que está referente a la Biblia. Sin embargo, esta carrera, teología, también era estudiada por personas que no conocen a Dios, por personas que no son creyentes, ¿no? En las universidades seculares, ¿no? Entonces hay gente pues que le gusta estudiar esta rama de la filosofía, porque la teología es una rama en general de la filosofía. Entonces hay gente que no es creyente, que son gente que les gusta estudiar, que pertenecen a un ambiente académico, pero les interesa estudiar teología, pero ellos, como no son cristianos, ellos estudian la teología general, ¿no? Entonces, ellos no solamente estudian la teología cristiana, que nosotros estudiamos con la Biblia, sino que ellos estudian cosas más amplias, ¿no? Por ejemplo, estudian incluso cómo eran los dioses griegos, cómo eran los dioses egipcios, cómo eran los dioses sumerios, cómo son los dioses incluso incaicos. Entonces, la teología en realidad es amplia, ¿no? No solamente en el mundo secular estoy hablando, ¿no? En el ambiente secular. No solamente la teología como ciencia era el estudio de la Biblia, como nosotros lo estudiamos como creyentes, sino que se encarga de estudiar a todos los dioses de las culturas, ¿no? En general. Este tipo de teología en la que la gente trata de conocer a Dios en medio de su cultura se llama teología étnica o teología natural o naturalista, ¿no? Toda persona en su naturaleza tiene ese deseo, esa intención, ese anhelo de conocer a Dios. Entonces, ellos que no conocen la palabra de Dios, la Biblia, pues crean sus propias leyendas, sus propios mitos, sus propias narraciones acerca de la creación, acerca de un Dios, ¿no? Y crean sus dioses, ¿no? Entonces, esas creencias, esas leyendas, perduran pues en el tiempo, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Como por ejemplo, hoy conocemos la idea de los dioses griegos, conocemos la idea de los dioses egipcios, conocemos la idea, incluso hay algunos que estudian los dioses de Canaán, ¿no? Claro que son falsos dioses, son ídolos, pero lo estudian sus narraciones, esas mitologías que hay sobre, las leyendas que hay sobre esos dioses. Entonces hay gente que no es amante de la palabra de Dios, de la Biblia, pero sí de estudiar las cosas místicas, ¿no? Que hay en el mundo. Entonces se dedican en esta rama de la teología, que es la teología naturalista o teología étnica, que podemos nosotros traducirlo como el estudio de los dioses en las culturas, ¿ya? Hasta acá, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Está bien lo que me estoy dejando entender hasta aquí? Amén. Sí, pastor. Entonces, eso se llama teología naturalista, ¿no? Es todo, mirando la naturaleza, tratan de conocer a Dios, ¿no? Inventan sus leyendas, ¿no? De cómo existió Dios, cómo es Dios, ¿no? Pero nosotros sabemos que el Dios verdadero viene, nosotros lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, esa es una consulta. Sí, sí. Una pregunta. Cuando los católicos estudian la teología, ¿también estudian como esta que usted le está describiendo o cómo lo ven ellos la teología? Claro, los católicos son, ¿cómo se llama? Hacen sincretismo, ¿no? Ellos ven la teología, bien amplia. La Iglesia Católica ve la teología desde el punto de vista filosófico.
¿no? Ellos tienen sus bases en la filosofía, en la teología, en la filosofía. Y también hacen teología natural, ¿no? Naturalista. Ellos también les gusta estudiar acerca de los dioses de la cultura. Pero aún más, la Iglesia Católica estudia la teología, incluso ¿cómo se llama esto? Ellos también hacen estudio, claro, de la más filosófico, ¿no? Ya me acordé. Ellos hacen estudios cientificistas de la teología. O sea, dan unas explicaciones científicas acerca de la Biblia. Entonces, ellos han hecho sincretismo, ¿no? No es solo Biblia para ellos, sino que también estudian teología étnica, teología naturalista, teología filosófica y teología científica, imagínense. O sea, ellos mezclan todito. Y es por eso algunos sacerdotes, algunos que son líderes de la Iglesia Católica, ¿no? Que nosotros decimos padres, son bien preparados, muy preparados y saben mucho de filosofía, de religiones, de ciencia. Entonces, nos aventajan a veces en algunos términos, en algunos conceptos de teología, ¿no? Pero vamos nosotros también, pues, siguiendo los pasos y también incluso de repente superarlos, ¿no? Porque nosotros, pues, conocemos a un Dios real, ¿no? Un Dios verdadero. Nosotros no vamos en busca de Dios, nosotros ya conocemos a Dios. Y desde ese sentido, pues ya estamos yendo con ventaja, ¿no? Así es que, sí, la Iglesia Católica es bien preparada también en la teología. Entonces, ahí sería la teología étnica, ¿no? La teología naturalista es la teología que se estudia a la gente, las personas que no conocen la Biblia o que no quieren aceptar la Biblia como palabra de Dios, tratan de estudiar a los dioses de otras culturas, ¿no? Y la teología cristiana es nuestra, ¿no? Entonces, por eso dividimos en estas dos ramas, teología étnica, natural, de personas que no conocen a Dios, pero la teología cristiana nosotros ya conocemos la palabra de Dios, ¿no? Nosotros conocemos la palabra de Dios para estudiar a Dios. Entonces, acá vamos a darnos cuenta que existe dos fuentes, ¿no? Para hacer teología. La teología étnica o la teología naturalista para crear su leyenda, sus mitos de los dioses. Ellos usan la naturaleza, por eso se llama naturalista, ¿no? Ellos tratan de usar la naturaleza para explicar a los dioses, para conocer a los dioses, ¿no? Por ejemplo, la filosofía griega usa pues a sus filósofos. Entonces los filósofos crean historias de los dioses, ¿no? De cómo se creó pues Zeus, cómo se creó o quién era la diosa Minerva, Afrodita, e incluso hay el dios Eros, el dios Baco, ¿no? Entonces ellos hacen sus narraciones, sus mitos, sus leyendas de esos dioses por medio de observar la naturaleza, ¿no? Sin embargo, la teología cristiana tiene también una fuente. ¿Cómo conocemos a Dios? Es cierto que nosotros también podemos conocer a Dios por medio de la naturaleza, pero esa fuente de conocer a Dios por medio de la naturaleza no nos hace muy certeros en el conocer a Dios. ¿Qué nos hace más precisos en conocer a Dios a nosotros que somos cristianos? ¿Cuál es nuestra fuente del conocimiento de nuestro Dios? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Por dónde nosotros conocemos a Dios? ¿Cuál es la fuente que nos da el conocimiento de nuestro Dios? A ver, ¿quién dice yo? Pregunta 6. La Biblia. La Biblia. Nosotros podemos conocer
la palabra de Dios. Nosotros no conocemos como los que no son cristianos, ¿no? Ellos tratan de buscar a Dios por medio de los filósofos, por medio de la ciencia, por medio de las leyendas y de los mitos. Nosotros conocemos a Dios por medio de las sagradas escrituras, ¿no? Escrita por los hombres de Dios, por los profetas de Dios, por el mismo Dios hecho hombre, por Jesucristo, por sus apóstoles, ¿no? Esa es nuestra fuente del conocimiento de Dios. O sea, aparte de conocer a Dios en la naturaleza o de entender a Dios en la naturaleza, nosotros conocemos a Dios por medio de las escrituras. Es nuestra fuente. Sin embargo, los filósofos griegos pues no tenían la Biblia, no han tenido ese acceso a la palabra de Dios, entonces inventaban sus leyendas. Lo mismo que los egipcios, los sumerios, ¿no? Los caldeos, los romanos, ellos, los incas acá en América, trataron de hacer su teología por medio de las leyendas respecto a sus dioses, ¿no? Acá en el Perú pues se adoraba Huiracocha, ¿no? A los incas hacían sacrificios a su dios, al dios Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos esas narraciones, esas leyendas como parte de la cultura peruana, ¿no? ¿Y qué hablar de las culturas más antiguas que el incaico? Ya, nos iríamos a otras ramas de estudio, nos vamos a salir del tema, pero así es, ¿no? Es parte de la teología étnica. Entonces, el uso de la teología, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces, el término teología en general, ¿no? Estaría formada de esas dos palabras, teos, ¿no? Teos, que significa Dios, y la palabra logos, que significa estudio, tratado, ¿no? Razones, ciencia. Entonces, uniendo estas dos palabras, sabríamos que la palabra teología significa la ciencia o el estudio o el tratado de Dios, ¿no? En nuestro ambiente cristiano, el uso de esta palabra teología se enfoca o nos da la idea a nosotros, nos da la idea de, tiene sentido solamente con el Dios bíblico, con el Dios de la Biblia. Nosotros cuando hablamos de teología estamos hablando del Dios de la Biblia, ¿no? No estamos hablando de los otros dioses. Nosotros nos vamos a enfocar en el estudio del Dios bíblico, ¿no? Del Dios de la Biblia. Sin embargo, también hay que entender que dentro del cristianismo la palabra teología también es bien amplia, muy amplia, tiene sus ramas también. No todos hacen el mismo tipo de estudio con referente hacia Dios. Hay ramas también de la teología. Entonces, hay personas que se dedican a hacer teología, a escribir libros, a escribir estudios con respecto a sus experiencias con Dios, ¿no? Por eso tenemos testimonios, libros de testimonios, como un hermano o una hermana tuvo una experiencia extraordinaria con Dios y hace libros y hace estudios. Entonces, ese tipo de conocimiento acerca de Dios por medio de la experiencia se llama teología de la experiencia, ¿no? Teología de la experiencia. Entonces, nosotros por eso encontramos en internet libros de testimonios, conocemos en las bibliotecas, ¿no? Entonces, nos nutrimos también de video, de radio, de esos testimonios, que son experiencias de Dios. Entonces, de esa manera, la teología cristiana también tiene ese tipo de elementos de conocimiento, ¿no? Las experiencias o los testimonios. Es una rama de la teología. Hay otra rama de la teología, que es la teología especulativa, o la teología también académica, se llama esta teología especulativa. La palabra especulativa tiene que ver con el
con el razonamiento. O sea, hay libros de estudio de la Biblia, ¿no? Libros de estudio, libros hermenéuticos, libros exegéticos, ¿no? Que hacen estudio de la palabra de Dios. Entonces, esos libros son usados en el ambiente académico, como el que nosotros estamos teniendo en estos momentos. Estamos en un ambiente académico y ustedes se dan cuenta que dentro de ese ambiente hay libros de estudio, ¿no? Donde hay hermenéutica, donde hay pastores que hacen exégesis, donde hay libros muy profundos de la palabra de Dios. ¿Y de dónde salió esos libros? ¿Cómo es que fueron creados? ¿Cómo es que se escribieron esos libros? Por medio del razonamiento, del pensamiento, de la especulación, ¿no? De estar pensando que por qué la palabra de Dios dice esto, que por qué la palabra dice acá aquello, que qué significa esta palabra en el griego, qué significa esta palabra en el hebreo, y entonces se están haciendo especulaciones y se van tomando con ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ellos van creando libros, materiales para para la alimentación de la iglesia y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, ese tipo de teología es diferente al tipo de teología de la experiencia, como le vuelvo a repetir. La teología de la experiencia es cuando uno cuenta sus testimonios de los encuentros con Dios. Pero hay otro tipo de materiales teológicos que son académicos, que vienen por parte del estudio, de la intelectualidad, ¿no? Entonces, esos son libros académicos. Entonces, ese tipo de material teológico que nos habla acerca de Dios se llama teología especulativa o teología académica. E incluso algunos lo llaman teología dogmática, porque nos da los dogmas de la iglesia. Dogmas son doctrinas básicas, ¿no? Que no se pueden cambiar, por eso le llaman dogmas. Los dogmas son tal como lo decimos, así es, ¿no? Pues esos son doctrinas básicas. Entonces, ese es otro tipo de materiales que tenemos en el Internet, tenemos en YouTube, tenemos en las bibliotecas, etc. Hay otro tipo de material que, bueno, en este PPT lo llamamos teología positiva. Este tipo de material de teología ya no se enfoca en la Biblia, ni mucho menos en el contenido de la Biblia, sino trata de ver la historia de la Biblia. Ellos quieren saber, ellos encuentran pergaminos antiguos, rollos, tratan de investigar quién escribió esos rollos, quién escribió esos libros. O sea, ellos no están interesados en lo que está escrito en las Escrituras, en la Biblia, sino que ellos quieren ver de dónde vienen esos escritos. Quieren saber si lo que tenemos es real, es verdadero, si es que viene de una fuente real o verdadera. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Cómo es que nos llegó a nuestras manos? ¿En qué año fue escrita la Biblia en su idioma original? ¿Qué idiomas se usaron para escribir la Biblia? ¿No? ¿Quiénes fueron los primeros traductores de la Biblia? ¿A qué idioma se escribió? Entonces, ese tipo de teología ya no se enfoca en el estudio del contenido de la Biblia, sino de la historia, de cómo llegó a nuestras manos, quiénes fueron sus autores, ¿no? Si es real o verdadero estos pergaminos, estos rollos, y eso se llama teología positiva, ¿no? Algunos lo llaman así. Este tipo de teología, se dan cuenta que la teología tiene sus ramas, ¿no? Hay otros, la teología cristiana, el cristianismo tiene también, la teología tiene sus ramas también. Porque la teología es amplia, o sea, no solamente es el estudio de la Biblia, sino también, como hemos visto, la experiencia, es también el estudio que es la especulativa y también de dónde proceden las cosas que nosotros conocemos de Dios, ¿no? Entonces, hay una historia de cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Hay una historia, hay gente que derramó sangre, hay mucha gente que dio su vida para que las escrituras llegasen a nosotros.
¿no? Los romanos en el tiempo de Jesucristo, en el año 70 después de Cristo, destruyeron todo el templo, mataron a sacerdotes. Ya estoy hablando de 70 años después de Cristo, cuando invadieron Jerusalén, destruyeron, quemaron el templo, tal como está escrito, y tal como lo dijo el Señor Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. Y hubo algunos sacerdotes que sacaron los rollos de la Biblia, los originales, y los sacaron escondidos, dice. Por ahí se cuenta una leyenda, una tradición, que hubo un sacerdote que se hizo el muerto, ¿no? Y dentro de su ataúd, dentro del cadáver que sacaban, ahí escondieron las escrituras de que antes de que los romanos quemen el templo. Entonces, hay gente que ha dado su vida para que las sagradas escrituras lleguen a nuestras manos. Ni qué hablar por los reformistas, ¿no? Por Wycliffe, Juan Hus, Lutero, etcétera, ¿no? Personas que dieron su vida para que la Biblia sea traducida y para que la Biblia llegue a nuestras manos. Incluso hay gente que no solamente ha dado su vida en cuerpo, sino su vida en el estudio de las escrituras para que llegue en nuestro idioma, porque imagínense, hermano, traducir un libro tan inmenso que es la Biblia, ¿no? Pues se demora por años. Bueno, ahora ya hay la computadora que puede hacer ese trabajo, pero antes pues era a mano. Incluso los primeros libros de la Biblia, hermanos, eran manuscritos, porque aún no había pues imprenta. La imprenta se crea en el año 1500 y tantos, ¿no? Entonces, mire, todos los años hacia atrás, toda la copia de la Biblia era a mano. Imagínense. Entonces, hay un estudio, pues, de dónde procede la Biblia, ¿no? Hay un estudio que se llama teología positiva. Algunos lo llaman teología histórica, ese tipo de tratado de la Biblia. Entonces, la teología cristiana podemos dividirlo también en varias ramas, ¿no? Uno sería el estudio de la Biblia o teología bíblica, que es el estudio del contenido de la Biblia. Teología histórica, que es lo que estoy diciendo, que tratan de investigar la historia de la Biblia, cómo procede la Biblia, cómo llega la Biblia a nuestras manos. La teología sistemática, que esto se crea por medio de las universidades. En la Edad Media aparecen recién las primeras universidades, y uno de los cursos más importantes dentro de las universidades de la Edad Media era la teología. Un teólogo ganaba como hoy psicólogo, algo así, un poco más. O sea, era una carrera muy valorada en la Edad Media, la teología. Era muy respetada, ¿no? Y en esas universidades, en esos seminarios, se estudiaba lo que se llama la teología sistemática, ¿no? Es lo que nosotros estudiamos hoy en el seminario, ¿no? Nosotros estudiamos en el seminario, en todos los seminarios cristianos evangélicos se estudia teología sistemática. ¿Por qué lo decimos sistemática? Porque está sistematizado, está organizado en niveles. Está organizado en niveles las doctrinas. Ya no solamente hacemos estudios de un versículo bíblico, sino de las doctrinas de Dios. Hacemos estudio en la teología sistemática, hacemos estudio de la cristología, que es un curso dentro del seminario. Hacemos estudios de la introducción a la Biblia, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuáles son libros narrativos? ¿Cuáles son libros poéticos? ¿Quiénes son sus autores? ¿En qué año fue escrito? Etcétera, etcétera. Entonces también está la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, está la escatología, está la eclesiología, etcétera, etcétera. Entonces esas doctrinas
doctrinas, incluso la soteriología, que es el estudio de la salvación, esas doctrinas están debidamente organizadas, clasificadas, de tal manera que se hacen estudios como cursos, cada uno de ellos, ¿no? En niveles, ¿no? Nosotros en el seminario tenemos nivel básico, o primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y ustedes saben que los cursos van de menos a más en su complejidad. Entonces, al inicio de repente vamos a llevar cosas sencillas, pero más adelante se va haciendo más complejo. Entonces, ya la teología está sistematizada. Entonces, a eso se le llama teología sistemática. A modo sencillo, diríamos, en la teología sistemática son los cursos que nosotros llevamos en el seminario. ¿No? Ya está sistematizado, está organizado, está clasificado las doctrinas de la palabra de Dios. Y también vamos a hablar acerca de la teología ministerial. Es otro tipo de teología, que es la teología que hacen los pastores cada día para hacer sus sermones, cada domingo o dependiendo de cómo está organizada la iglesia, de repente día de oración, día de discipulado, día de evangelismo, y los domingos también de evangelismo, de repente. Entonces, el pastor va a hacer sus prédicas para esos días, pero el pastor no está preocupado en hacer una teología sistemática. Un pastor no dice, cada domingo vamos a hacer un curso de cristología, no dice. Vamos a hacer el curso de neumatología. No, él hace su prédica con la intención, con el propósito, con el objetivo que los oyentes cambien su conducta. Ellos no están interesados en qué idioma está escrito la palabra logos, ¿no? ¿De dónde viene la palabra logos? Ellos no quieren buscar tanto el hebreo, el griego, no hacen hermenéutica, no hacen exégesis en la plataforma o en el estrado. Ellos están preocupados en que la gente cambie. Están preocupados en que la gente se motive en buscar a Dios, ¿no? Que la gente crea en la palabra de Dios. Entonces, esa es una teología práctica. Es un tratado diferente de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, de todos estos grupos, ¿no? De estudio, nosotros tenemos pues abundancia de material en la web, en el internet, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Por un lado, hay personas que les gusta hacer teología ministerial, teología pastoral, ¿no? Teología práctica. Entonces hablan los pastores, ¿no? Para que las personas puedan ser fieles, anden en la verdad, sean honestos, etc. Pero también vamos a encontrar en la red, en el internet, en la red, en varias plataformas ahora que hay con el uso del internet. También vamos a encontrar PPTs, PDFs acerca de teología sistemática, que es otro tipo de teología, ya son tomos, ¿no? de estudio bíblico, no solamente unas 10 páginas, de libro de 100 páginas, 200 páginas, 500, hasta 700 páginas de estudio de teología sistemática. No es otro tipo de material, ¿no? No son bosquejos de prédicas, ¿no? Teología sistemática son libros. Teología histórica también hay, ¿no? En la web, cómo se creó la Biblia, de que nos habla de los idiomas, incluso de historia de la iglesia, ¿no? Cómo es que pasaron los primeros mártires, la persecución. Entonces, imagínate la abundancia de material de teología que existe en estos tiempos, y nosotros tenemos que clasificarlos.
Tenemos que organizarlo, tenemos que dividirlo para poder hacer un estudio mucho más sencillo, ¿no? Para poder enfocarnos en las cosas de la palabra de Dios y no tener toda esa abundancia, ¿no? De palabra de Dios, sino que nosotros tenemos que clasificar y enfocarnos cuál va a ser nuestro alimento, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra quehacer? De repente yo me dedico, de repente alguien dice, yo me voy a dedicar solamente a la teología bíblica, a estudiar exégesis, hermenéutica, griego, hebreo, para estudiar las escrituras. De repente hay otro que dice, no, yo quiero preocuparme por la historia de la iglesia. Cómo fue la primera iglesia, cómo fue la iglesia en la Edad Media, cómo fue la iglesia, cómo son las iglesias, las denominaciones en esta época, etcétera, teología histórica, ¿no? Y algunos dicen, no, yo quiero ser profesor de un seminario, entonces estudia teología sistemática, empieza a leer tomos de libros, ¿no? De Grau, se me va. Hay tantos autores de teología sistemática. Entonces, se dedica a leer esos tomos de teología sistemática. Pero algunos dicen, no, yo no quiero ser tanto a la historia, no quiero irme tanto a ser profesor de seminario, yo quiero ser pastor. Yo quiero preocuparme por las ovejas y por orar por las ovejas y así se dedican a hacer solamente teología ministerial o teología práctica. Amén. Hasta aquí algo que desean comentar. A ver, participaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Yo estoy acá. ¿Me están escuchando? Me siento solo. Perdón, pastor, disculpe, había ido un ratito a los servicios. ¿Qué había preguntado? Disculpe, rapidito, volví. Lo que había hablado, que si había alguna pregunta. Estaba hablando acerca de las divisiones, ¿no? Del grupo de estudios que hay en la teología. Todo quedó claro. Para mí todo me quedó claro. Muy bien. Hasta donde me estaba explicando. ¿Está bien todos ahí? ¿Claro? Sí, todo claro, gracias. Bien, entonces, a ver, tenemos esos grupos, ¿no? De la teología histórica, que trata de estudiar cómo llega la Biblia a nuestras manos, acerca de la historia de la iglesia, ¿no? La teología bíblica o exegética, que es el estudio del contenido de la Biblia. Nos tratan de estudiar en griego, en hebreo, como había dicho, o algunos tratan de estudiar la profundidad, pues, en el seminario. Y está la teología práctica, que tiene que ver con la teología pastoral, ¿no? Con el trabajo en el pastoreo, o las predicaciones en el evangelismo, las misiones, etcétera, etcétera. Se estudia la ética, ¿no? Cómo portar, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Entonces, eso serían las divisiones de la teología. Entonces, miren, ve que la teología es amplia, tiene sus ramas, ¿no? Está clasificada. No se vayan a quedar con sus preguntas. Cualquier pregunta lo pueden estar haciendo. Entonces, regresando, hemos dicho que la teología está dividida en dos partes: teología étnica o naturalista y teología cristiana. La teología étnica es el estudio de Dios desde el punto de vista natural, de la naturaleza. De la naturaleza, ¿no? Secular, ¿no? Exactamente, ¿no? Ellos no quieren usar la Biblia. Hay gente que dice, háblame de Dios, pero sin la Biblia.
No, yo no creo en la Biblia. Háblame de Dios, todo lo que sea de Dios, pero sin la Biblia. No me hables de la Biblia. Explícame a Dios de otra manera, dice, ¿no? Hay gente que así quiere que le explique. Nosotros, pues, como cristianos, nosotros para explicar a Dios vamos a agarrar siempre la Biblia, ¿no? Entonces, pero hay personas de esa manera, que quieren aprender de Dios y se dedican así, ¿no? No quiero saber nada de la Biblia, nada de la iglesia. Yo voy a buscar a Dios a mi manera, dice. Buscan a Dios a su manera. Pero la teología cristiana, el estudio de la palabra de Dios, entonces tiene esas divisiones, ¿no? Esas ramificaciones. Teología histórica, de repente algunos ya han llevado historia de la iglesia, introducción a la Biblia, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta cómo es la teología histórica. La teología bíblica o exegética es el estudio profundo de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, temático, ¿no? Hacen estudios temáticos de la Biblia y producen lo que es la teología bíblica exegética. Y también este tipo de estudio es la que alimenta la teología sistemática o a la teología que nosotros llevamos en los seminarios. Y por último tenemos a la teología práctica, ¿no? Que estamos hablando que es la teología que hacen los pastores, los evangelistas, los misioneros, que están enfocados o tienen el objetivo, la misión de cambiar la conducta de las personas, ¿no? Es la teología práctica. Entonces, vamos a complementar acerca de esas ramificaciones que tiene la teología cristiana, que es una teología bíblica o exegética. Es aquella que se ocupa, dice, de extraer, ¿no?, la verdad de las Sagradas Escrituras, del texto sagrado, hacen su análisis, ¿no? Los que hacen teología exegética hacen análisis lingüística, ¿no? Ellos tratan, los que hacen este tipo de estudios tratan de ver el lenguaje que se usa, tratan de buscar en las palabras, ¿no?, su idioma original, tratan de ver la gramática, incluso, ¿no? Es muy importante conocer gramática para hacer un estudio más preciso de la palabra de Dios, de los escritos de la palabra de Dios. Tratan de ver el contexto en el que fue escrito un texto, ¿no? No lo sacan de contexto. Hacen estudio de pasajes paralelos, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta la crucifixión según Mateo? ¿Qué es lo que habla de la crucifixión según Marcos, Lucas? Y hacen comparaciones de esos textos. Estudian el lenguaje figurado. Ustedes saben que en la Biblia también hay lenguaje figurado. No todo es literal. Hay poesía también. Entonces no se puede hacer un análisis literal en todas las escrituras, ¿no? Entonces, y también hacen un análisis del trasfondo histórico. Entonces, ese es un estudio exegético, un estudio hermenéutico, exegético, estudio bíblico, porque se abocan a estudiar el contenido de la Biblia. Y ampliando algo sobre la teología histórica, como había dicho, es el estudio, pues, de cómo nos llegó la Biblia, ¿no? O también la teología histórica trata de ver la vida de la iglesia a través del tiempo, ¿no? Cómo se desarrolló el pensamiento cristiano, el pensamiento judío, ¿no? ¿De dónde? ¿Por qué los judíos eran tan radicales, tan drásticos? ¿Por qué los judíos, pues, tenían ese tipo de vestimenta? ¿De dónde tenían sus costumbres, ¿no?, sus tradiciones? Entonces eso lo estudia la teología histórica, ¿no? Ustedes saben que conforme va pasando el tiempo,
el pensamiento del hombre es diferente. Una cosa es hablar sobre Dios en el tiempo de Jesús y otra cosa es hablar o hablar de Dios en el tiempo de Jesús, en ese contexto, en esa cultura, y hoy en la actualidad hablar de Dios en nuestra cultura, en este contexto en la que ya hay tanto conocimiento, ¿no?, de ciencia. Entonces es diferente el contexto. Entonces la teología también va tomando otro tipo de conceptos, otras palabras nuevas. Hay palabras que quedan en desuso. Entonces, en la actualidad, nosotros por eso también tenemos que actualizar nuestro vocabulario para poder hablar en otros ambientes, ¿no? Y en estos tiempos, precisamente. Entonces, la teología histórica, pues, hay gente que se dedica a hacer eso, ¿no? No se preocupa en estudiar lo que dice la Escritura, sino cómo llegó la Escritura a nuestras manos. ¿Quiénes lo trajeron? La teología histórica puede tratarse del estudio de la Biblia, del estudio de personajes a través de la historia que nos dejaron legado de la palabra de Dios. Y también la teología histórica trata de ver el pensamiento que ha ido evolucionando, el pensamiento cristiano, ¿no?, que ha estado evolucionando conforme va pasando el tiempo. Y a eso también lo llaman teología eclesiástica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Conforme va pasando el tiempo, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la actualidad. Cuando primero tenemos la teología judía, porque Jesucristo es judío. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, el judío tiene una cultura, un pensamiento, un idioma, o en la cual fue escrita la Biblia, ¿no? Los judíos tenían sus costumbres, ¿no? Guardar el sábado, hacer sacrificios en el templo, vestirse de una manera apropiada, entonces tenían sus costumbres. Esa era su religión. Pero con la llegada de Jesús, con la llegada de los apóstoles, todas esas creencias que tenían los judíos cambió radicalmente. Fueron confrontados con el pensamiento de Jesucristo y con lo que hacían los apóstoles en el libro de Hechos, ¿no? Los judíos dijeron, ¿qué pasó? ¿Quiénes son estos que hacen milagros, que predican la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué, si somos de la misma religión, por qué ellos son diferentes que nosotros? Entonces, ¿ve? El pensamiento teológico cambió. Pero cuando mueren los apóstoles, surgen herejías, surgen herejes que hacen mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces ahí surgen nuevos personajes que tratan de hacer apología y defensa de la fe. A esto se le llama los padres de la iglesia. Eso se llama la época patrística, que dura aproximadamente desde el siglo II, después de la muerte del último apóstol, que es Juan, hasta el siglo IV, V, incluso algunos lo llevan hasta el VI, VII, donde están los padres apologistas, los padres apostólicos y los padres eclesiásticos, los que empiezan a crear las primeras universidades. También está la teología monástica, ¿no? En el siglo, ya esa es de teología católica, ¿no? Los católicos también hacen teología monástica. Personas que se dedican a las Sagradas Escrituras en los monasterios. Y también en la Edad Media también se hace teología, como había dicho, en las universidades. A eso se le llamó teología monástica o teología medieval, ¿no? Uno de los más importantes teólogos de teología escolástica fue Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino hizo su primer tomo de estudio de teología, ¿no? Y él también fue el primero en hacer un libro de teología sistemática, Tomás de Aquino. Y él es pues uno de los
bases del pensamiento de los católicos, ¿no? Claro, Tomás de Aquino usa mucho, influye mucho en él la filosofía también. Por eso hace su teología con influencia de la filosofía. Por otro lado, está la teología humanista, que trata de ver la Biblia desde poniendo en primer lugar al hombre, ¿no? Ya no a Dios. Teología barroca, el siglo XVII, teología racionalista, que son personas que ya no creen en milagros, ¿no? Teología romántica, liberal, la teología contemporánea, que desde la Iglesia Católica lo llevan a también ellos también tienen sus escuelas. En la Iglesia Evangélica la teología contemporánea se llena de muchos teólogos alemanes, suizos, por ahí está también más alemanes, ¿no? Alemanes. Y ahora pues tenemos la teología moderna, ¿no? Ya muchos teólogos modernos, muchas ideas modernas. Entonces, eso con respecto a la teología, a la historia de la teología. Y ya hablamos de la teología sistemática, la teología académica, ¿no? La teología sistemática, la que nosotros estamos llevando en el seminario, clasificado, organizado, distribuido por medio de niveles, ¿no? Eso se llama teología sistemática, teología dogmática, porque en los seminarios te dan la base de los fundamentos de las escrituras, ¿no? Pero ¿en qué consiste la teología sistemática? La teología sistemática consiste en recopilar, clasificar, ordenar, exponer armoniosamente el contenido de las escrituras de una manera lógica, unificada, orgánica. Por lo tanto, también se puede definir como una presentación científica. Pero nosotros, pues, los directores de los seminarios bíblicos organizan, ¿no? Clasifican los cursos, cuáles para primer año, cuáles para segundo año, cuáles para tercer año, cuáles para el último año. Eso es la teología sistematizada o dogmática. Y ya hemos visto la teología ministerial, que es la teología que hacen los pastores, que es una teología práctica. Muy bien, hasta aquí comentarios. A ver, alguien que quiera de repente acotar algo, hablar algo, Pastor, comentar algo. Sí. Pastor, bueno, viendo las teologías, o yo no sé, ahora que usted enfocado en una diapositiva, teologías prácticamente para cada caso había una teología, ¿no? Teología helenística, teología judía, tío, un montón de teologías, y llegamos a un punto que es la teología moderna, posmoderna. ¿Cómo nos explicas en pocas palabras que la gente ve al mismo Dios de su manera, de su ambiente, de su entorno, o ha cambiado la visión de estudiar a Dios, porque la teología es el estudio de Dios, ¿no? ¿Cómo la ciencia estudia a Dios? Entonces, ese Dios que nosotros conocemos, ese Dios no ha cambiado. Entonces, la teología moderna o la posmoderna estudia mejor a Dios, conoce mejor a Dios que las teologías anteriores que estudiaron a Dios. A ver, es una clasificación, pues es una forma metódica de clasificar la teología. No es de que Dios ha cambiado, sino que es un método de estudio, una clasificación didáctica, ¿no? Para poder ver cómo era la teología en los diversos
en las diversas o en varias etapas de la historia. No es que Dios ha cambiado, sino que ha habido contribuciones diferentes en cada etapa de la historia, ¿no? Una cosa era la contribución que nos dieron los padres de la iglesia en la patrística, ¿no? Ellos nos han dado mucho material teológico, ¿no? De esa época. Entonces, estudiar la patrística nos ayuda mucho para saber cómo fue recopilada la Biblia, ¿no? En ese sentido, es importante estudiar la patrística, ¿no? Que fue desarrollada en el siglo II, III. Entonces, su teología es importante. La clasificación que hago, teología patrística, teología judía, teología de la Edad Media, teología moderna, no es que ha cambiado, sino que cada siglo tenemos contribuciones importantes. Por ejemplo, en la teología del tiempo de Calvino y la teología de Lutero, ¿no? En esa época también hicieron contribución a la teología y fue algo muy importante para la historia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, Calvino ha influido tanto a la teología que pues lo tenemos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, es solamente una metodología, ¿no? Es una forma en la que clasificamos la teología en épocas de la historia para facilitar el estudio y ver la importancia de algunos personajes o las contribuciones que han hecho a la teología en la historia, ¿no? Y que ha llegado a nuestra vida. No es tanto que la teología ha cambiado, ha variado. La Biblia nunca cambia, la palabra de Dios no cambia, ¿no? La Biblia lo mantenemos desde que se fijó el canon con Esdras, hasta ahora no ha cambiado, los mismos libros tenemos. Desde el último libro que escribió los apóstoles, el Apocalipsis, también lo tenemos, pero las contribuciones que se va haciendo por medio del estudio de las Sagradas Escrituras ha variado en la historia, ¿no? Como vuelvo a repetir, los padres de la iglesia han contribuido mucho en su teología, ¿no? Por medio del estudio de la historia de la iglesia, nosotros sabemos cómo fue juntado el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces es importante el estudio de la iglesia luterana, de la iglesia del Calvino, el pensamiento calvino, el pensamiento de Tomás de Aquino. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque también contribuyó a la teología, ¿no? Es un despertar del conocimiento de Dios, pues, ¿no? La Iglesia Católica había dominado por muchos años el conocimiento, ¿no? Ellos solo tenían la razón. Si tú estabas en contra de la Iglesia Católica, pues te juzgaban como hereje y te liquidaban, ¿no? Entonces, no había ni avance en la ciencia ni en la tecnología, ¿no? Por ese monopolio que tenían del conocimiento la Iglesia Católica. Entonces, nosotros tenemos, pues, a Juan Hus, a Wycliffe, a Lutero, que se rebelan contra esa dominación, ¿no? Del conocimiento que tenía la Iglesia Católica, y nosotros, gracias a ellos, tenemos todo el conocimiento de la teología moderna, ¿no? Entonces, no es que la teología ha cambiado, la Biblia nunca cambia, pero hay un despertar del conocimiento de la palabra de Dios en cada época, en cada época de la historia de la iglesia, del ser humano, ¿no? Entonces, por eso hay personas que se dedican a hacer ese tipo de estudio, ¿no? ¿Cómo pensaban los padres de la iglesia? ¿Cómo pensaban en la Edad Media de la Biblia? ¿Cómo pensaban en la Edad Moderna? Entonces, ese tipo de estudio se llama teología histórica, porque se dedican a hacer ese tipo de estudios, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos visto que no solamente hay teología histórica, sino también hemos visto que hay teología ministerial que hacen los pastores, teología sistemática, ¿no? Y teología exegética. Entonces vamos a ver, teología exegética
¿no? Que hacen estudio de la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, teología histórica de lo que estoy hablando, ¿no? Cómo pensaba, cómo el pensamiento de Dios en cada época de la historia. Y tenemos también teología sistemática, que son las doctrinas, los dogmas, ¿no? Que se estudian en los seminarios. Tenemos teología ministerial o teología pastoral que hacen los pastores, ¿no? En las iglesias, cuando hacen sus sermones, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, tenemos esos estudios de la Biblia. Amén. Estamos allí. Pude contestar sus preguntas. Amén. Amén, Pastor, amén. una consulta. Sí. Ya que estamos hablando de la teología, entonces lo que ahora vamos a ver es básicamente el estudio, así como lo planteó hace un momento, de cómo se ve desde el punto de vista pastoral. Amén. No se escuchó mucho, hermana Flor. Le preguntaba que la teología sistemática es la que estudia la Biblia desde el punto de vista pastoral. No. La teología sistemática trata de estudiar el estudio de la el estudio de la Biblia, pero por doctrinas, ¿no? Son estudios doctrinales. Por ejemplo, hacen estudios de la Biblia, lo que llevan nosotros el curso de bibliología, ¿no? O introducción a la Biblia. Está el estudio del hombre, que es la antropología. El estudio del pecado, que es amartología. El estudio de Cristo, que es la cristología. El estudio de la salvación, que es la soteriología. El estudio de la iglesia, que es el curso de eclesiología. El estudio de las últimas cosas, que es la escatología. Entonces, la teología sistemática hace estudios doctrinales de temas importantes de la Biblia, ¿no? Claro que también hacen los pastores, pero el fin de la teología sistemática más es académica, no tanto es práctica como lo hacen los pastores. Los pastores usan la teología sistemática, pero no lo usan parte de la teología sistemática, ¿no? Pequeñas partes de esta teología, pero no lo usan, pues, no lo, en los domingos en la iglesia no hay cursos, ¿no? El pastor no hace cursos, sino que trata de verlo, trata de sacar de forma resumida estos cursos, trata de hacerlos, ¿no? Sintética, muy sencilla, trata de hacerlo lo más sencillo posible para explicar a la congregación. Pero la teología sistemática lo trabajamos a más profundidad nosotros como seminaristas, nosotros como estudiantes de los seminarios bíblicos, ¿no? En ese sentido, nosotros profundizamos en estas doctrinas de la Biblia. Entonces, eso sería la doctrina de la teología sistemática. Amén. Bien, pastor. Entonces, y dentro de esta teología sistemática, como le digo, hay cursos, ¿no? De repente algunos ya han llevado introducción a la Biblia, que es el estudio de las escrituras, ¿no? Cómo se formó el canon, qué significa inspiración, cuántos libros tiene la Biblia, cómo era la Biblia judía, cómo era la Biblia cristiana, cómo era la Septuaginta, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un curso, ¿no? Una doctrina. Y este es nuestro curso, ¿no? La teología de Dios, la teología propia. Este es nuestro curso, lo que vamos a ir llevando nosotros, ¿no? La teología propia o el estudio de Dios. Prácticamente, específicamente Dios. Para nosotros, Dios cristiano, ¿no? Dios de la Biblia. Nosotros no vamos a estudiar pues los dioses griegos, los dioses egipcios, ¿no? Los dioses
incaicos. Nosotros vamos a dedicarnos a estudiar al Dios de la Biblia. Entonces, ese estudio del Dios de la Biblia se llama teología propia, que es nuestro curso. O sea, quiere decir que teología propia, el curso que nosotros estamos llevando, es parte de la teología sistemática. La teología propia es parte de la teología sistemática o es un curso de un seminario bíblico, ¿no? Obviamente. Entonces, dentro de la teología sistemática está el estudio de la Biblia, el estudio propio de Dios, el estudio del hombre, antropología, el estudio del pecado, que sería martología, el estudio de Cristo, cristología, el estudio de la salvación, soteriología, el estudio de la iglesia, eclesiología, y el estudio de las últimas cosas como escatología. Amén. Hasta ahí, hermanos, estamos. ¿Alguna pregunta? ¿No se queden con las dudas? Amén. Si no hay preguntas, yo hago, ¿ah? Yo hago preguntas entonces. Ya, estamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Pastor, tengo una duda, ¿no? El estudio bíblico también estudia la escritura, Dios, hombre, todo lo que está mencionado ahí. A ver, un momentito. Ponle a ver en la diapositiva. Elvis, ¿no? A ver, ya. A ver. Ya, sí. Es. El estudio bíblico ¿no? Es la teología bíblica. También es parte de la escritura, Dios, hombre, pecado, Cristo, salvación, ¿de acuerdo? ¿No? También histórico también. Bueno, los estudios bíblicos son los estudios que uno lo hace de manera personal, ¿no? De manera personal que a veces no forman, o sea, los estudios personales que uno hace, los descubrimientos que hace cuando uno estudia estudio de la Biblia de manera personal, va a influir en los estudios históricos, en los estudios doctrinales, va a influir. Pero este tipo de estudio es específicamente de la Biblia, ¿no? Específicamente la Biblia. Pero los estudios históricos a veces no usan la Biblia. Porque para estudiar, por ejemplo, los pergaminos o los fragmentos de una escritura antigua, entonces de repente va a usar otros métodos, ¿no? El carbono 14 para ver qué antigüedad tiene esa escritura, o de repente va a usar lingüística. Entonces, este tipo de estudios históricos no tanto está enfocado en lo que contiene, sino más bien cómo es que llegó la Biblia a nuestras manos, o incluso también de repente en la arqueología encuentran sellos, ¿no? Como cuando se hace excavaciones en Israel, están encontrando sellos o escrituras con hebreo antiguo en piedra. Entonces hacen uso de la arqueología. Entonces en la teología histórica a veces no se enfoca en las escrituras, no hacen un estudio escritural de la Biblia, sino ellos hacen estudios arqueológicos, hacen estudios fuera de la Biblia, pero contribuyen a la teología. Por ejemplo, el descubrimiento de Qumran en Israel, ¿no? De repente ustedes han escuchado que eran unas cuevas cerca del Mar Muerto, en una ladera de esas colinas. Encontraron 11 cuevas, hasta ahora que han descubierto 11 cuevas, y dentro de esas cuevas han encontrado pergaminos con escrituras de la Biblia, ¿no? Los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, ese tipo de estudio, ese tipo de información es gracias a los estudios históricos, ¿no? Pero contribuye a nuestro conocimiento teológico, contribuye a nuestra
Y no es de la Biblia, no es la Biblia en sí, sino descubrimientos históricos. Entonces, esa teología histórica a veces no usa la Biblia o a mayor escala, ¿no? Al contrario, es a menor escala, usa la Biblia muy poco, pero más se dedica a la arqueología, a ese tipo de estudios, a libros, etcétera, fuera de la Biblia, ¿no? Pero contribuye a nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, eso son la teología histórica. Los estudios bíblicos ayudan, contribuyen a la teología sistemática, eso sí, ¿no? Gracias por ejemplo, a pastores como Lutero, tenemos ¿cómo se llama? A Grau, a La Cueva, etcétera, esos personajes que han escrito también libros, tomos de teología. Gracias a sus estudios bíblicos, ellos contribuyen a la teología sistemática, ¿no? La teología sistemática son tomos, ¿no? Son libros muy, muy, muy gruesos, ¿no? No son estudios pequeños como hacen los pastores. Los pastores no hacen, pues, la mayoría de pastores en general no hacen libros, ¿no? Ellos no tanto se preocupan por hacer libros, no hacen tomos de estudio bíblico, ellos simplemente tratan de hacer un bosquejo para hacer su prédica. Entonces la teología que hacen los pastores, que es teología práctica, teología pastoral, teología ministerial, es mucho más sencilla que la teología sistemática. La teología sistemática es mucho más profunda, es lo que llevan los cursos, ¿no? Ustedes en el seminario. Amén. Gracias, pastor. El estudio práctico también, o sea, contribuye también a la teología sistemática, ¿no? ¿Perdón? No te... El estudio práctico, o sea, la teología... O sea, claro, también la teología práctica. Lo que hacen los pastores también contribuye a la teología sistemática. En realidad, todo contribuye a la teología sistemática, ¿no? Los estudios bíblicos, los históricos y los prácticos. Sí, todos estos otros estudios también contribuyen a la teología sistemática. Por eso nosotros tenemos, pues, tantos cursos en el seminario, imagínense, ¿no? ¿No? Si no hubiera esos estudios que se hacen de la historia, o lo que hacen los pastores, o lo que hacen de la Biblia los exégetas, los hermenéuticas, pues no tendríamos teología sistemática. No tendríamos ese tipo de teología, no tendríamos cursos en el seminario. Sí, contribuyen bastante, pues, ¿no? Sí, contribuyen bastante. Los demás estudios sí contribuyen a la teología del seminario, teología académica, también otros lo llaman, teología dogmática, otros lo llaman, ¿no? Tiene varios nombres. Gracias, pastor, así lo tengo más claro. Ok, gracias. Pastor, Bien. Alejandro. Sí. Pastor Alejandro, antes que pase, he estado ordenando mis ideas y a ver si de repente es como lo he entendido, ¿no? Cuando habla sobre los estudios teológicos en el primer nivel, básicamente puedo entender que es de un creyente dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Que superficialmente quizás ha estudiado la Biblia, quizás ha adquirido conocimiento de los estudios históricos y también en cuanto a los estudios prácticos, ¿no? Congregacional, algo así. Pastoral, de líderes, ¿no? Claro, de líder, más en función congregacional, pero cuando pasa el segundo nivel, que me imagino que es como yo me encuentro, ¿no? Yo me encuentro en el primer nivel, pero estoy dando un paso al segundo nivel, ¿ya? Que viene a ser la teología, que es el estudio más profundo de la Biblia, ¿verdad? Que eso comprende todo lo que es la teología sistemática, es lo que no según el... claro. O sea, la teología sistemática comprende todo lo que es teología bíblica, teología histórica y teología filosófica. Claro, claro, la teología sistemática toma contribución de la teología bíblica, o sea,
se llena, ¿no? De la teología bíblica, de la teología histórica y de la teología filosófica, se llena la teología sistemática y produce estudios temáticos, ¿no? Como ya no solamente, o sea, de toda esta contribución que recibe de la teología bíblica, de lo histórico y de lo filosófico, ¿no? De lo racional, de lo académico, ellos lo sistematizan, lo organizan. De toda esta contribución, ellos lo organizan y tenemos, pues, cursos, ¿no? Como bibliología, teología propia, que es de Dios. Entonces ya está organizada acá en la teología sistemática, todas estas contribuciones. La teología, esta teología sistemática sistematiza, organiza todas esas contribuciones de las otras teologías, ¿no? Y ya lo toma por cursos, ¿no? Lo clasifica. Lo clasifica. Lo clasifica por temas y de los puntos importantes, ¿no? Exactamente. Que es para profundizar mucho más de lo que es la esencia de la Biblia, lo que puedo entender. Ajá, ya está clasificado, exactamente, ya está clasificado. Ellos lo clasifican, ¿no? Y lo organizan para hacer un estudio más organizado, ¿no? Ok, muchas gracias, ya entendí un poco más, gracias. Sí, eso es lo que hace pues la teología sistemática. Precisamente su nombre lo dice, ¿no? Hace un sistema de temas, ¿no? Por temas importantes. Sin embargo, yo preguntaría acá, a la teología sistemática podríamos agregarle Pastor algunos... Alejandro. Pastora, sí, adelante. Disculpe que le interrumpa su clase. Tienen un break hasta las 9 para que puedan ahí Ya, pastora. En estos momentos tendrán su break. Sí. Ya, hasta las 9. Ya, a las 9 regresan a clase. Ya. Muy bien, entonces nos vamos a tomar el break y voy a estar dejando abierto el PPT para que vayan estando bien. Amén. Entonces tenemos el break. Amén, hermanos. Regresamos entonces. Ya. Okay. Regresamos. Bien, continuamos entonces. Ya. Entonces, cuando hablamos de teología sistemática, ¿no? Es obviamente de estudio de Dios de la Biblia, ¿no? Revelado en la Biblia, nuestra fuente del conocimiento de Dios va a ser la Biblia. Entonces, todo ese conocimiento que se va dando en el tiempo, que se va dando en la historia, que se va dando a través de esos personajes que se dedican a hacer estudios profundos de Dios, hermenéuticos, exegéticos, ¿no? Históricos. Entonces, van contribuyendo a la teología sistemática. La teología sistemática es aquella que organiza toda esa multitud de conocimiento de Dios y lo clasifica en cursos, ¿no? En temas importantes, ¿no? Algunos se dedican a estudiar exclusivamente las cosas por ejemplo, de la salvación. Entonces, eso se llamaría soteriología, ¿no? Algunos se dedican a estudiar solamente lo que es la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, ese tema de la palabra de Dios, eso formaría lo que es el estudio de la bibliología, ¿no? Si algunos quieren estudiar en toda la Biblia, quieren ver
solo lo que habla de iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se fundó la iglesia? ¿Quiénes gobiernan la iglesia? Entonces, esas personas contribuyen al curso, pues, ¿no? Sería de eclesiología. Algunos quieren estudiar pura profecía, lo que va a pasar en los últimos tiempos. Entonces, esos estudios que hacen estos personajes acerca de lo que va a suceder en el futuro, entonces forma el curso que se llama escatología, ¿no? Entonces, al organizarlo por temas, esas doctrinas, estaríamos nosotros sistematizándolo, ¿no? O clasificándolo también en nivel de complejidad, ¿no? Por eso, ¿por qué estudian primero teología propia? Porque es hablar acerca de Dios, es algo muy sencillo, es muy usado en la iglesia, ¿no? También entre los cursos básicos está la introducción a la Biblia, siempre se da en los primeros años, porque es necesario saber, pues, cómo está organizada la Biblia, cómo fue escrita, quiénes son sus autores. Entonces, la teología sistemática organiza, clasifica doctrinas básicas de la Biblia, que están en la Biblia, pero ellos los clasifican y lo organizan, ¿no? Lo seleccionan. Eso se llama taxonizar, ¿no? Eso sería lo que es teología sistemática, lo estarían sistematizando. De modo sencillo de decir, estaríamos hablando de los cursos de un seminario bíblico, ¿no? Y ya hemos estado hablando también acerca de la historia de la teología, ¿no? Pero específicamente de la teología sistemática, son personajes que tratan de hacer libros, no tomo. Creo que yo tengo, se los voy a pasar al WhatsApp. Tengo libros de teología sistemática. Entonces, esos libros se los voy a estar pasando. Un momentito. Voy a ver si lo puedo abrir esos libros. Ahí está. De repente para que vean qué clase de libros son. De repente ya han visto, ¿no? Porque son los libros de teología. Ya, se está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ya, miren, acá vamos a ver libros de teología sistemática. Acá está. Acá está, mira. Estos son los libros de teología sistemática. Voy a poner iconos grandes. Son PDFs. Por ejemplo, vamos a ver uno bien conocido. A ver, ahí está, por ejemplo, acá de Berkov, de Grudem, de Bullman, de Pillman, de Berkov también, de Erickson, de Charles Hodge. Mira que son 2 tomos. Teología sistemática de Hoff, de La Cueva, de Charles Rice, de Tillich. Entonces, imagínense, miren esos libros, ¿no? Son inmensos, son estos libros. Ahora voy a abrir uno, ¿ya? De uno bien conocido. Vamos a abrir. De Berkov. Voy a abrirlo. Eso se lo voy a estar pasando al WhatsApp, pero quieren que vean qué es lo que contiene este libro de teología sistemática. A ver, voy a abrir acá. Ahí está. Mire todos los capítulos que tiene. Este libro aproximadamente tiene, a ver, tiene 900 páginas, imagínense. Teología sistemática de Berkov. Tiene 900 páginas. Se está dejando ver mi pantalla, ¿verdad?
Alguien que me indique si... Amén, pastor, amén. Ya, Sí, sí. muy bien. Entonces, miren este curso, ¿no? Este libro de teología sistemática de Berkov. Esto tiene, mira, capítulo 1, la existencia de Dios. Ahí puede sacar, hermano Ángel, ¿no? Conocimiento de Dios, la ontología de Dios, que es la relación del ser, los atributos de Dios, lo que tocan los nombres de Dios, mira, acá está. Los atributos de Dios también está, mira, bastante. La Trinidad también habla acá en este libro. Los decretos de Dios, que de repente por ahí tienen ustedes también, lo que es la predestinación, lo que son partes finales. Entonces, la providencia de Dios, el origen del hombre, acá hay mucho, ¿no? Nosotros solamente vamos a llevar esta primera parte, solamente el curso de teología propia son estos capítulos, nada más hasta el capítulo 9. De ahí ya viene otro curso. Mira, ¿cuántos cursos tiene acá esta parte de este libro? 900 páginas, imagínense. Se los voy a pasar al WhatsApp, creo que sí pasa. La cristología, acá también me empieza a hablar de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? Es neumatología acerca del Espíritu Santo, la justificación, la santificación, la iglesia, eclesiología. Bien, hermano, entonces esto es un libro de teología sistemática, es el libro de teología sistemática de Berkov, ¿no? Vamos a ver otro, a ver, de Gruden, vamos a ver de Gruden, ¿dónde está Gruden? Acá está de Gruden, a ver, ¿cuántas páginas tiene Gruden? 1300 páginas tiene este libro. Imagínense, ¿qué es lo que contiene este libro? A ver, vamos a ver. Teología sistemática de Gruden. La primera parte tiene la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Luego la segunda parte, no, la primera, claro, de la Biblia, va a hablar de la Biblia. La segunda parte es teología propia, justo lo que nosotros estamos llevando, el curso de doctrina de Dios. Esto es la segunda parte, ¿ven? Doctrina de Dios, ¿qué contiene? A ver. La existencia de Dios también habla acá, ¿ve? También habla de la existencia de Dios. ¿Ves? A los que toca este tema, pueden sacar también. Estos se consiguen al internet, ¿ah? Estos también se consiguen en el internet, estos libros. Mire, ¿ve? La existencia de Dios, en la doctrina del hombre, tercera parte del libro. Mira, ya han pasado 400 páginas, mira. Doctrina del hombre, que es antropología, habla del Espíritu Santo de Cristo en la cuarta parte, habla de la redención o soteriología, salvación, eclesiología, doctrina de la iglesia, escatología, doctrina del futuro. Este es el libro de Gruden, ¿no? Teología sistemática de Gruden. Qué inmenso libro. 1000 páginas. A ver, entonces vamos a ver otro. Berkov, Gruden son los más famosos. Bultmann, La Cueva, Tillich, Charles Ray. Vamos a ver uno. Vamos a ver qué es lo que tiene. Berkov. Ya, La Cueva, vamos a ver. Teología bíblica, dice La Cueva. Teología bíblica. Bueno, acá no se puede ver las partes que tiene, pero vamos a ver. Tiene 600 páginas. Vamos a ver acá en su índice. Solo vamos a ver su índice. A ver qué temas tiene este curso de teología. 600 páginas, imagínense, ¿no? Por eso la teología sistemática es muy amplia, no es para leerlo, es como una lectura de un estudio bíblico, son cursos, son temas que para llevarlo, por eso se divide en cursos que se lleva en un seminario bíblico, ¿no? Por eso es que se hace esa división. La primera parte habla sobre Dios,
o lo que nosotros estamos llevando, teología propia, ¿no? La doctrina de Dios. Posibilidad del conocimiento de Dios, los nombres de Dios, la historia de la Trinidad, ¿ves? También hace acá lo que es la Trinidad es bastante, están tocando varios puntos. Las raíces de Dios, la inmutabilidad. Ya son sus atributos de Dios, la eternidad, la inmutabilidad, la omnisciencia, omnipresencia, atributos de Dios, la predestinación, la elección, que ese es el arminianismo y calvinismo, ¿ves? Entonces, eso es lo que tiene la teología sistemática, ¿no? Entonces, esos libros yo se los voy a estar pasando en el WhatsApp. Amén. Para que puedan hacer sus trabajos. Amén, hermanos. Amén, pastor. Aquí alguna pregunta. En estos momentos voy a ver si puedo estar pasándolo poco a poco porque es... Pastor, ¿la bibliografía nos podría pasar o está en el sílabus? No lo he revisado. En el sílabus hay bibliografía, pero estos libros ahí están, ya a veces no necesitan buscar mucho. En estos libros van a encontrar rápidamente los temas que les toca exponer. Voy a ver si... Gracias, pastor. Voy a ver si lo puedo hacer ahora. Teología. Teología sistemática. A ver, primero voy a enviar Berkov. Es mucho. Vamos a ver qué tan rápido va. Muy bien, hermano. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hermano pastor, ¿hay esos libros para poder comprarlo? No. Es gratuito. Yo se los voy a pasar gratis. De gracia recibí, de gracia les doy. Me avisan si ya les llega su WhatsApp. Si es que... Entonces, eso es, hermano, la teología sistemática. Son obras, ¿se dan cuenta? Son obras amplias, muy extensas, ¿no? Son libros que tienen que ver, ¿no? Con soteriología, todo eso, ¿no? Charles Hodge, como han visto, ¿no? También hay libros de Strong, no lo tengo. Berkov, Lewis Perry, Schaffer, ¿no? También no lo he visto de Schaffer. Karl Barth también hace, ¿no? Tillich, ahí tengo de Tillich, de Bullman, de Goldman, creo que tengo ahí escondido. De Gruden, ¿no? Estos son libros que han sido hechos. Siglo XX, siglo XXI, ¿no? Entonces, esos son los temas principales que tenemos en la teología sistemática, ¿no? Los prolegómenos, eso es la introducción. Prolegómeno significa introducción. ¿Qué es la teología? Es lo que acabamos de ver en esta sesión de clase. Es un tema introductorio, ¿no? Luego tenemos la bibliología, ¿no? Que es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es introducción a la Biblia, se llama ese curso. También está la teología propia, que es nuestro curso, que es la doctrina de Dios, ¿no? La cristología, que es la doctrina de Cristo. Neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Soteriología, de la redención. La eclesiología, de la iglesia. Hay curso de angelología. Bueno, ese curso ya está desactualizado, ya no. Incluso la angelología se dividía en dos, ¿no? En demonología y satanología también. Bueno, antes era así, ¿no? Antropología, estudio del hombre. La escatología, también está la martología, que es estudio del pecado, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo van a estar llevando. De todos estos temas está hecho esos libros que les estoy pasando, ¿no? Teología sistemática.
Todos esos temas están ahí. Ahí lo vamos a dejar, hermanos. No me voy a cargar mucho por esta noche. Amén, hermanos. ¿Está entendido? Amén. Creo Ya. que a medida que voy desarrollando el tema voy a tener muchas preguntas, pero por el momento no tengo preguntas. Gracias. Sí, sí. Cuando uno más estudia, más preguntas le nacen, ¿no? Ya llegó, si es que me confirman, si es que tienen abierto el WhatsApp, ya sí pudo pasar rápidamente ese Sí, libro. sí ha pasado. Ya, entonces se lo voy a estar enviando conforme va pasando ahora terminando el curso, ¿ya? Terminando la clase. Bien, entonces vamos a terminar, hermanos, hasta ahora. No sé, por último, alguna última pregunta, algo que quieran acotar, algo que quieran comentar. Si se añade alguien más al curso, me avisa para poder escogerles un tema de exposición para su trabajo. Pero por ahora estamos los mismos. ¿Eh? Bien, entonces vamos a terminar con una oración. Vamos a encargar a nuestro nuestro amado hermano Arcángel, si nos podría ayudar en esta parte para la oración de finalización de la sesión de clase de hoy. Ok, pastor, ya. Vamos a agradecer, vamos a pedir a Dios por este día. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por permitirnos estar unidos a través de este medio. Tú permites, Señor, a pesar de la distancia, es una oportunidad para conocerte, para aprender, Señor, y bendigas a cada uno de tus hijos, también bendiga a tu siervo, Pastor Alejandro, y también a todos tus hijos, Señor, que estamos unidos en esta virtualidad, Señor, y permítenos, Señor, aprender más, conocerte más, y bendice a cada uno de tus hijos, danos fuerza. A veces viene cansancio, agotamiento, pero yo creo que tú das nueva fuerza, Señor Jesús, nuevo espíritu, no renuevas nuestro espíritu, Señor, renueva, Señor. Te pedimos en tu nombre, Señor, que en este tiempo tengamos, Señor, un encuentro personal contigo a través de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy Amén, bien, pastor. gloria a Dios, amén. Bendiciones, hermanos, gusto conocerlos. Nos vamos a estar comunicando por medio del WhatsApp. Amén, hermanos. Y nos vamos a Bendiciones, ver. pastor. Bendiciones. Bendiciones, Marta. Amén, pastor, Bendiciones a todos mis bendiciones. hermanos. Chao, chao. Un Y ahí, gusto conocer Raúl. a Martita. Amén. Rosa, ya no Hermano, se conocen ahí Bendiciones, hermanos, cuídense. en la iglesia, se ven todos los días. Bendiciones. Eso, ya Elvina, esto de mi tarea. Ya, se reúnen para hacer sus trabajos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Bendiciones.